De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a continuar con el tema de criticar, refutar y rechazar los escritos de la carta a los hebreos que han utilizado textos bíblicos hebreos del Tanakh, de la Biblia hebrea, y los han manipulado para dar un falso mensaje. Hoy vamos a enfocarnos en Hebreos, el Salmo, realmente vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7. ¿Por qué? Porque estos versículos tienen a un personaje que se llama Melquisedec. Y el tema de Melquisedec está en el Salmo 110, versículo 4 en adelante. Y realmente es muy corta la mención en el Salmo 110. Pero esto ha servido para que el cristianismo recoja la figura de este Melquisedec, que era un rey de Jerusalén, y lo vuelva como un ser eterno y lo compare con Jesús y traiga muchas cosas que no están en el Tanakh, en la Biblia hebrea, y hacen una especulación y crean una historia que no es real. Es una historia fantástica, pero no es real. Entonces, vamos a mirar el Salmo 110, versículo 4, que está en Hebreos capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7. Hay mención de este personaje. Este personaje se llama Melquisedec. ¿Qué sucede? Que en el Salmo 110, 4 continúa David siendo el sujeto a quien Dios le está hablando. Y en el Salmo 110, versículo 4, Dios le dice, tú eres sacerdote, o sea, tú eres Cohen. Tú eres sacerdote para siempre, según la manera de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios considera que David está en servicio especial o en capacidad de siervo para Dios mismo. Es decir, cuando como vamos a ver a Melquisedec, Melquisedec era rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de paz, rey de justicia. Cuando Dios le dice a David, tú eres sacerdote, bueno, pero David no era sacerdote del orden levítico porque todavía no habíamos llegado, o sea, David era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo podría David ser sacerdote? Sencillo, es que la palabra sacerdote en el hebreo puede significar un ministro, una persona que está desempeñando un oficio para Dios. Un juez, un alcalde, un rey, un gobernador. Y ya vamos a citar el ejemplo que lo tenemos en Éxodo. Menciona al suegro y se dice que él fue llamado sacerdote de Madián. Bueno, era el líder de Madián. Entonces, el contexto del Salmo 110, versículo 4, no está hablando de un sacerdote que ofrece sacrificios, porque cuando habla de Melquisedec no dice nada de que él ofrecía sacrificios, no dice nada, simplemente lo menciona como una figura. Y vamos a ver cuál era el orden de Melquisedec. Entonces, David no era un sacerdote como del sacerdocio de Aarón, sino un sacerdote de Dios a la manera de Melquisedec.
O sea, ¿cómo era Melquisedec? Como un rey de Jerusalén. Entonces lo que Dios le está diciendo a David, tú serás rey o sacerdote como lo fue Melquisedec. Y le dice, para siempre. Entonces en el cristianismo toman esa palabra para siempre como si fuera algo eterno. Y resulta que en el hebreo la palabra leolam, que significa un para siempre, no en todos los casos quiere decir que es algo eterno. Para siempre puede significar durante la vida de una persona. Para siempre puede significar un periodo de tiempo indefinido. O para siempre puede determinar un periodo de tiempo determinado. Bueno, entonces, en Génesis 14, versículo 18, Melquisedec y David gobernaron cada uno a su pueblo, de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, un rey sacerdote, pero nada tenía que ver con sacrificios por el pecado. Entonces, cuando en el cristianismo comparan a Jesús con Melquisedec, porque eso es lo que ellos hacen, se toman la identidad de David y se la pasan a Jesús. Nada tiene que ver con sacrificios. Entonces, si de Melquisedec no se dice que ofreció sacrificios por el pecado, ¿por qué lo pueden comparar con Jesús cuando en el cristianismo dice que Jesús sí sufrió una muerte como un sacrificio por el pecado? No hay comparación, no hay nada ahí. Entonces, vemos que ya en ese contexto hay una equivocación de parte del cristianismo en comparar a Jesús con Melquisedec. De manera similar, como ya habíamos dicho antes, el suegro de Moisés, Yetro, fue llamado sacerdote de Madián, y él tampoco era del orden levítico, pero le dicen sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra sacerdote es equivalente a la palabra ministro, o siervo, o servidor. Entonces, no estamos hablando de sacrificios, ni nada de eso, sino de que David sería como Melquisedec, en cuanto a que Melquisedec era rey de Jerusalén. Y David fue rey de Jerusalén hasta cuando murió. Entonces la palabra leolam, que quiere decir para siempre, es mientras David vivía. De manera, entonces, el hebreo leolam, como ya lo había dicho antes, traducido como para siempre, no es necesariamente sinónimo de eterno. Puede significar por mucho tiempo o por un periodo indefinido. O en este caso, para indicar la duración de la vida de David. Luego quiere decir para siempre, o sea, mientras David viva. Hay un ejemplo en Éxodo 21:6, donde se nos habla de los siervos o los esclavos. No eran realmente esclavos, eran siervos hebreos, y que cuando un siervo hebreo quería permanecer como siervo o como esclavo durante todo el resto de su vida, él tenía que hacerse un orificio en la oreja. Y ahí está la palabra siervo para siempre, la misma palabra leolam. Pero obviamente que esa persona iba a ser un esclavo o un siervo de su amo, no eternamente, sino durante su vida, hasta cuando él muriera. Es el mismo contexto que tenemos aquí en el Salmo 110, versículo 4, de que David iba a ser sacerdote en el mismo modo, la misma forma en que Melquisedec era sacerdote, y cuál era la misma forma, que ambos eran reyes de Jerusalén. No hay nada más. Eso es lo que Dios le está diciendo a David en el versículo 4 del Salmo 110. Así que David sería un sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Significa que el privilegio de ser gobernante de Jerusalén siempre permanecería, sería para David y para sus descendientes para siempre.
el Salmo 18:51. Ahora, así como Melquisedec fue rey de Jerusalén, también lo fue David. Luego, ahí está la similitud, la comparación que Dios le confirma a David, que sería sacerdote o rey de Jerusalén, igual que lo fue Melquisedec. Pero en el cristianismo se ponen a decir que Melquisedec no tuvo ni padre ni madre y entonces lo traen como un ser casi que divino. Pero es que la Biblia hebrea no menciona el nombre del padre y la madre de todas las personas que menciona. Entonces, no tiene nada que ver que no haya mencionado los nombres de los padres de Melquisedec. Nada que ver porque no tiene caso para el relato que está dando el contexto de el Tanakh. Ahora, entonces, contrario a lo que está dicho en la carta a los hebreos, Jesús no fue rey ni sacerdote, ni desempeñó ningún ministerio ordenado por Dios. ¿Cómo es? Aquí es donde vemos lo contrario que está haciendo la carta a los hebreos de comparar a Jesús con Melquisedec, cuando Melquisedec fue rey de Jerusalén, pero Jesús no fue rey de Jerusalén. Jesús no fue sacerdote. Jesús no desempeñó ningún oficio que Dios le haya ordenado. Ahí con eso nomás tenemos para desvirtuar toda esa parte del versículo 13 del capítulo 1. Pero esta historia se va a ir repitiendo en el mismo libro de la carta a los hebreos hasta que llegue al capítulo 13. Y esto lo va a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Pero ya sabemos que está mal desde el principio. El segundo punto es que, contrario a lo dicho en la carta a los hebreos, es que la Biblia no dice nada de que la posición de Melquisedec como sacerdote tuviera que ver algo con algún servicio que tuviera que ver con el perdón de los pecados o con sacrificios. ¿No? Y sin embargo a Jesús sí lo ponen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un sacrificio. Y eso está en la carta a los hebreos. Y eso es completamente equivocado. Como ya dije anteriormente, la muerte de Jesús no fue ningún sacrificio, porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Nadie puede morir por los pecados de nadie más. Cada cual es responsable de su pecado. ¿Y cuál es el camino? Arrepentirse. Pero si la persona no se arrepiente, pues cargará la culpa de ese pecado. El tercer punto es que el Mesías estaría destinado a reemplazar el sacerdocio levítico. Eso es lo que dice Hebreos, pero eso es un concepto no bíblico. No bíblico, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces, esto anula el concepto de que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cómo va a ser sumo sacerdote si ni siquiera fue de la orden, no de la tribu de Leví? Él fue un judío, de la tribu de Judá. Eso iría en contra del orden levítico. Si según Hebreos, Melquisedec no tuvo genealogía, porque eso es lo que, según Hebreos, Melquisedec no tuvo genealogía, o sea, no se menciona a su padre ni su madre. De Jesús sí la tuvo, porque se menciona a José y a María, o a Miriam. Entonces, ahí tampoco hay ninguna similitud. Ahora, si en el cristianismo convierten la figura de Melquisedec como un personaje misterioso, casi que divino, eterno, y al compararlo con Jesús, Jesús fue un ser creado. Nació, tuvo un padre y una madre, y eso está confirmado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Entonces tampoco hay comparación. Ahora, solo Dios será adorado como Dios, mientras el Mesías, como siervo de Dios, vive con el pueblo. O sea,
contrario a lo que se dice que el Mesías es un ser divino y que tiene ciertas cualidades, que es sumo sacerdote, que intercede, que esto y que lo otro. No hay tal caso. Dios no dejó ningún intercesor. Eso lo veremos en otra oportunidad. Dios no dejó ningún mediador. No hay ningún mediador entre Dios y el ser humano. El ser humano se puede comunicar con su creador a través de la oración, a través del arrepentimiento, a través del estudio de la Torah y a través de la práctica de la Sedaká o de la caridad. Dios y el Mesías no son ni pueden ser iguales, porque es solo Dios quien le da al Mesías poder para gobernar en esa capacidad, como su siervo designado. Y esto lo tenemos mucho más extensamente en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 y 24. Entonces, con eso hemos concluido este otro episodio, esta otra corta enseñanza que está en la carta a los hebreos, que trata el tema de Melquisedec. Y hemos refutado y hemos rechazado y hemos comprobado que el Salmo 110.4 ha sido mal interpretado y ha sido manipulado en el mensaje que da la carta a los hebreos para mostrar un falso mensaje de salvación. Con esto quedamos atentos a una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios y shalom.
10:4 ha sido mal interpretado y ha sido manipulado en el mensaje que da la carta a los hebreos para mostrar un falso mensaje de salvación. Con esto quedamos atentos a una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios y shalom.